Dios los bendiga, ¿cómo están? Soy el pastor Juan Jaramillo de la iglesia de New Hope Christian Fellowship y hoy en esta mañana tengo una palabra que quiero compartir con todos ustedes. Um, Antes de iniciar, quiero compartirles, no sé si ustedes han escuchado una historia de un papá y su hijo que tenían un caballo y dice la historia que los dos estaban caminando y el caballo lo tenían con ellos. Pasaron por un lugar donde la gente se burló de ellos y les dijo, mira, estos tontos tienen un caballo y no lo usan. Andan caminando y el caballo nomás lo tienen ahí. Entonces ellos decidieron subirse los dos al caballo y cuando se subieron al caballo, llegaron a otro lugar y había gente que empezaron ellos a criticarlos, decir, mira, estos se aprovechan del caballo, pobre caballo, tiene que aguantar a los dos arriba de él. Y pues siguieron adelante, se bajaron los dos, dejó el hijo, solamente el hijo sobre el caballo, el padre se bajó y siguieron caminando, llegaron a otro lugar y ahí empezaron la gente también criticarlos, decir, mira, el papá debe de estar en el caballo, no el hijo. Mire, pues, ¿qué es esto? Se está aprovechando, esto es un abuso de su papá, ¿verdad? Que está abusando de su papá. Y entonces cambiaron lugar, el papá se subió y el hijo se bajó y de repente llegaron a otro lugar y usted sabe la historia, hubo crítica otra vez, ¿verdad? Porque la gente miraba, la enseñanza nos está diciendo de que la gente va a criticar, la gente va a vernos de una manera que si no cabemos dentro de su esquema, su manera de pensar, entonces ellos empiezan a usar herramienta, un cincel, por decir, para empezar a trabajar en nosotros. Por eso como seres humanos criticamos, a veces somos negativos. En vez de hablar vida, hablamos muerte. Y hoy, en este estudio que tengo para el día de hoy, quiero llevarte a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy y dice de esta manera, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén. Entonces así quiero empezar esta enseñanza aquí en 1 de Pedro, porque como les estaba explicando ahorita de la historia, ¿verdad? Del papá y el hijo y el caballo, es lo mismo con nosotros. Como creyentes, Dios nos ha liberado del pecado, nos sacó de las tinieblas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia cómo Dios trató con la gente. Habla de cómo Dios trató con el hombre de Gadara, el hombre que estaba en las tumbas, que estaba lleno ¿verdad? De una legión de demonios. Habla también de cómo Jesús trató con María Magdalena, cómo ella fue liberada de 7 demonios. Habla también de Zaqueo, que Zaqueo estaba arriba en el árbol, quería ver a Jesús y Jesús se fue a la casa de él. Habla de Lázaro, cómo Jesús lo resucitó de entre los muertos. Habla del ciego que vino y Jesús, ¿verdad?, le restauró su vida. Y habla también de los leprosos que vinieron a Jesús para que ellos pudieran recobrar su vista. Habla de cómo Jesús oró al Padre, le dio gracias a Dios por un niño que tenía pan y peces y se multiplicó. Entonces, en cada situación vemos que Dios trata con algo muy distinto, porque Dios trató con usted distintamente, ¿ve? Entonces, por eso aquí nos dice que ahora nosotros somos una familia escogida. En una familia no todos somos iguales. Yo tengo hijos, no todos son igual. Cada uno tiene su carácter, su comportamiento, piensa de una manera igualmente, pero somos una familia. Entonces en Cristo ahora estamos en el reino de Dios y nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él nos está cuidando, somos hijos de Él. Y dice aquí que somos sacerdocios para el servicio del Rey, el Rey Jesús. Y nosotros le servimos al Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos perdonó todos los pecados, ¿verdad? Y esto es
¿Cómo? No porque éramos buenos o por la obra que nosotros habíamos hecho, no, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Y resucitó el tercer día de entre los muertos. Y cuando uno pone su fe y se arrepiente de todos los pecados, entonces confesando a Jesús como Señor y Salvador y siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo. Ahora somos parte de una santa nación. Somos realeza ahora. Caminamos con un rey. Y ahora, con esto quiero llevarlo entonces a Éxodo capítulo 20. Es la historia donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Pero hay un pasaje que me captó aquí la atención y quiero compartir con ustedes. Y te esperamos el domingo, porque un domingo voy a predicar sobre esto, pero voy a ir más profundo, más detalle. Ahorita solamente aquí unos principios que les quiero compartir, unas verdades. Dice aquí, Éxodo 20, del versículo 22 al 25, dice, de la versión Dios habla hoy, dice, perdón, de la versión, la traducción en el lenguaje actual, dice, Dios le encargó a Moisés que les diere a los israelitas el siguiente mensaje. Ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. No fabriquen, este es Dios hablando, no fabriquen ídolos de oro o de plata para adorarlos en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra y santifiquen sobre él las ovejas y los toros y que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Wow. Y vendré al lugar que elegí para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Pero mira, escucha bien el versículo 25. Cuando quieren hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como se encuentran. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. No le pongan escalones para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda. Amén. Ahora, me captó la atención que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que si ellos construyen un altar de piedra, que no usen herramienta para hacer el altar, sino las piedras ya no van a ser apropiadas para el altar. Entonces, ¿verdad? No va a ser algo ya sagrado. Entonces, aquí vemos algo, como la historia que mencioné ahorita del hombre, el hijo y el caballo. Cuando uno empieza a aplicar herramienta para que las cosas se parezcan como nosotros pensamos que deben de ser, mucha gente hoy, muchos creyentes hoy, piensan que Dios es una manera, pero hay un problema con eso. Cuando yo me imagino que Dios es de una manera, entonces yo he hecho un ídolo. Yo he hecho un Dios, pero a mi semejanza. Ya no es el Dios Padre Celestial. Ya no es Cristo Jesús. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que somos llamados de venir y estar con Dios y estar libre. Aquí el pueblo, el contexto, el pueblo salió de Egipto, es libre, no está en esclavitud. Y Dios les está diciendo, no hagan dioses de ídolo, ¿verdad? Ídolos de oro o de plata, sino adoren a Él, adórenme a mí. Y luego les dice, cuando hagan un altar que van a usar piedras, no usen herramientas para darles diseño, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos queremos darle diseño. ¿Cuántos de nosotros que estamos en la iglesia nos hemos comparado a alguien que no somos? No nos gusta como somos porque no somos como tal persona, como el pastor, la pastora, o no somos como el hermano o la hermana, ¿ve? O visitamos iglesias o vamos a conferencias y nos impactan, ¿verdad? Es palabra de Dios, gente, ¿verdad? Que, ¿verdad? Nos está ministrando y luego comparamos a nuestra iglesia como ellos, como otra iglesia, que nuestra iglesia no es como ellos y pensamos que debemos de ser como ellos, debemos de cambiar para hacer las cosas como ellos las están haciendo. Está bien,
les funciona, pero recuerden, donde Dios te ha llamado, dice aquí el Señor, Dios te ha llamado que seas único, que seas hijo, hija de Él. No hay otro hijo, no hay otra hija como tú, como yo. Somos especial, somos distintos. ¿Cómo es como Dios trató contigo? La manera que Dios trató en su vida, que Dios te salvó, no la misma manera que Dios usó para tratar conmigo. Yo estaba en otra situación, pero Dios vino, me encontró y me perdonó, se manifestó, vi su gloria y me arrepentí. Algo pasó con usted. Quizás usted estaba enfermo de una enfermedad y clamó a Dios. Quizás estaba pasando por un matrimonio que se estaba destruyendo y al fin vino Cristo y se arrepintieron los dos. A lo mejor usted estaba perdido en un vicio, en el alcohol o en una droga y de una manera Dios lo rescató de ahí. A lo mejor usted estaba atado a una vida de miseria o la pornografía o usted era una persona irracundo o una persona rebelde, ¿verdad? Y Cristo vino y nos rescató de todo esto y ahora somos hijos de Él. Y Él nos ha recibido así y nos ha transformado con su palabra. ¿Qué es lo que Dios ha transformado? Nuestra mentalidad, como vemos la vida. Ahora vemos la vida con los ojos de Jesús, ¿verdad? Con los ojos de Dios. Dice la palabra que aún que nosotros tenemos la mente de Cristo cuando estamos haciendo su voluntad y leyendo la palabra. No te compares a otro, no compares tu iglesia a otra. Deje que Dios haga su voluntad. A lo mejor usted ha estado orando por un tiempo y quiere darse por vencido, como que no, al cabo Dios no escucha. Ser paciente, deja que Dios haga su voluntad. No empiezas a comparar, no empiezas a usar una herramienta para hacer las cosas como los demás los están haciendo. Ve, sino que deja que Dios haga la voluntad de Él. Si vamos a Éxodo capítulo 32, mira lo que dice ahí la palabra. Y esto viene de la versión Dios habla hoy. Capítulo 32 de Éxodo dice, versículo 1, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, quítenles a sus mujeres, hijos y hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió. Entonces el pueblo de Dios ahora, ¿qué quiere ser? Se está metiendo en problemas. Quieren un Dios de oro, un ídolo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están comparando su Dios, la libertad que Dios les dio. Y ahora ellos están, pues, ¿qué le pasó a Moisés? No sabemos qué le pasó. Queremos un Dios. ¿Y qué es lo que sabían? Por 400 años, 430 años en esclavitud, toda la nación de Israel, todo lo que conocían, vivieron, se murieron, crecían, nacían. ¿Qué conocieron? Era la esclavitud. Pero en esa nación de Egipto, miraron ellos los ídolos de los egipcios, miraron la religión de los egipcios, cómo los egipcios se inclinaban a los ídolos de oro, de plata, de piedra, y cómo los egipcios, ¿verdad?, usaban sus utensilios, sus herramientas para formar estos ídolos. Y ellos ahora quieren aplicar herramienta para cambiar cómo Dios se ve para ellos. Quieren que Aarón les haga un ídolo de oro. Oh, come on. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos ayudarle a Dios? Decirle a Dios, no, Señor, pues voy a hacer esto. Y al cabo, tú conoces. Y le queremos ayudar a Dios y Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. El plan de Dios para tu vida es mucho mejor para ti que el mío, que el suyo. Y ahorita estamos orando y estoy orando porque tenemos una necesidad, no nomás por mí, estoy orando por toda la iglesia, por la visión de la iglesia, por el ministerio de la casa de New Hope,
estamos orando, pero voy a confiar en Dios. Yo voy a hacer todo de mi parte, lo que el Espíritu Santo me está alumbrando, donde el Espíritu Santo me está guiando para hacer mi parte, para buscar, tocar, hallar, todo esto. Pero no voy a cambiar a Dios para que se vea como yo quiera que se vea, sino eso va a ser un ídolo. Yo voy a confiar totalmente en Dios y voy a exhortar al pueblo, a la iglesia de New Hope, que confiemos en el Señor totalmente y no usemos herramienta para empezar a formar un ídolo de cómo queremos que Dios sea y nos trate a nosotros. Y mira lo que pasó aquí. Dice aquí, todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con el cencil lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Wow. Esa es una burla, esa es una blasfemia en contra de Dios. El pueblo apenas había salido por la mano poderosa de Jehová. Dios los sacó de Egipto, los liberó de esa nación pagana y regresaron otra vez al paganismo, a la idolatría. Y declararon con su boca, este es tu Dios, Israel, quien te sacó de Egipto. Qué mentira del diablo. Y por eso cuando uno empieza a usar el cencil para empezar a trabajar, ¿verdad? Deja que tu altar sea puro, que el altar donde vas, cada domingo que vas a la iglesia, que estás ahí al altar, ese es el lugar donde el sacrificio ahí se presenta. Claro, no estamos ofreciendo animales ahora, sino ofrecemos lo que ahora uno tiene, ¿verdad? A veces es una actitud que tenemos que morir, ¿verdad? Tiene que morir la actitud y ahí lo traemos al altar. O es un carácter, o es un pecado que estamos escondiendo de todos, pero de Dios no lo escondemos. Arrepiéntate y tráelo a Dios. Deja que en el altar ahí todos los sacrificios, ¿verdad?, se queman para que sean los transformados y estamos en comunión con Dios y con los demás. Y no formar ídolos, no comparar nuestra iglesia o tu familia o a alguien, ¿verdad?, que le sirve a Dios, compararlo a alguien más o cómo debe de ser, porque empezamos a usar el cencil para trabajarlo a ellos y darle forma. Cuidado, si nos saldrá un ídolo, un becerro, y ya no va a ser Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y aquí Israel, usted conoce la historia, capítulo 32, se meten en un gran problema con Dios, ¿verdad? Hay un juicio. Este es un capítulo que le recomiendo que usted lo lea para que Dios le hable y le alumbre más. Aquí lo voy a parar, pero te invito el domingo para que vengas a escuchar el mensaje. Voy a ir más profundo, más en detalle sobre esto. Pero ahorita quiero decirte que le creas a Dios y recuerda que Dios te ha hecho libre. No seas como Israel, buscando las cosas del mundo o buscando como alguien más las hace, sino recibe la sabiduría de Dios, lo que Dios te quiere dar para ti. Gálatas capítulo 5, 1, con esto termino. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué quería decir Israel en el desierto? Querían regresar a la esclavitud. Físicamente querían regresar a Egipto, pero mentalmente, cuando adoraron al ídolo, al becerro, fueron esclavos otra vez en su mente. No seas así. Deja que Dios sea Dios. Dios te ha escogido para que seas una nación santa, real sacerdocio. Te sacó de la oscuridad, te trajo la luz para que proclamas las maravillas de Él. Soy el pastor Juan Jaramillo. Te invito el domingo a las 11 de la mañana. Estamos en Mercedes ministrando. Los amo y te bendigo en el nombre de Cristo.